Hola audiencia, ¿cómo están? Soy Patricia Eliseiri, pastora de la Iglesia Nueva Vida con Jesús del barrio de Núñez. Y una vez más traemos palabras de vida y de bendición. Y estoy con Johnny, quien ya nos saluda. Hola, ¿cómo están? E inmediatamente paso a mi editorial de la semana, o del día de la fecha más precisamente. Quizá lo tuviste y nunca lo supiste, ¿sí? Tal como lo escuchaste. No por descuido, ni por distracción, ni por desconocimiento. Este es un tema novedoso, en el cual cada día hay nueva información, sea verídica o no. En muchos casos deberíamos cambiar un artículo, un ejemplo voy a dar. Lo de Héctor fue por aquello, y en realidad Héctor tenía varios temitas preexistentes, enfermedades, y sumó algo más, la frutillita del postre, la cereza de la noche. Murió con aquello. Entonces, modificando las oraciones, podemos tener mayor conocimiento de la realidad. La mejor forma de definirlo fue esta. Es muy común el desconcierto y bien pronunciado en este país que es la Argentina. Pero lo importante es siempre buscar la salida y el socorro, la ayuda en nuestro Dios. Más allá de la circunstancia, del problema, de lo que escuchamos, de lo que vivimos, sabemos, como dice la palabra, cielo y tierra podrán cambiar, pero la palabra de Dios no va a cambiar. Así que, tomados de su palabra, continuamos adelante. En tal forma, el único camino es el título introductorio. Ustedes dicen que tienen paz, gozo y que viven una vida única. Pero el que practica yoga dice alcanzar la paz, y también quienes están en la zona de Bolivia. Los que hacen control mental también logran un gozo, y las personas que profesan alguna religión dicen tener la verdad, o alguna secta, porque la Argentina está bastante inundada a nivel sectario, y la gente tiene mucho desconocimiento, y algunos intentan improvisar en cada una de las mismas. La confusión en los recién llegados es lo más frecuente, sea en una iglesia o en un grupo de adictos. También en grupos reducidos con poquitos años de conocimiento. Las emociones nacen en el corazón y bloquean la realidad. La venda en los ojos puede ser parcial o total, o sea, podemos estar totalmente ciegos o meramente un grado de ceguera a nivel conocimiento. En el cielo abundan los ángeles, pero no los ángeles de Charlie. Cada día, cuando uno se levanta, debe apoyar los pies en la tierra. Es tierra firme y recordar las charlas filosóficas como parte del pasado en el consumo. Allá y entonces, aquí y ahora, una diferencia abismal. Muchos dicen tener la verdad, pero hay un hecho histórico y contundente donde podemos basarnos para encontrar la respuesta. La posta, como dicen los chicos, la resurrección. Jesús es el único que venció la muerte y es el único que tiene poder para determinar dónde pasaremos el resto de la eternidad, según nuestra lección, 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Así que nuestra fe se basa realmente en que Cristo murió y resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros y que hay poder en el nombre de Jesús. Jesús es el único medio para alcanzar la salvación eterna y el único camino para poder llegar al Padre. 1 Timoteo 2:5. ¿Qué nos dice, Patricia? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entre tantas verdades y palabras únicas, Jesús enseñó, y encontramos una contundente, mayor, que aclara todas las dudas. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Tres afirmaciones demuestran que Jesús es el Hijo de Dios. El camino es la primera. Nos marca el sendero por donde debemos andar, transcurrir, deambular, y nos guía por esta vida a través de su palabra, las Sagradas Escrituras. El que lo sigue no tropieza y camina tranquilo, porque sabe hacia dónde va. Salmo 119, versículo 105, y Juan 8, versículo 12. Nos dice el Salmo 119, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
Y Juan 8:12 nos dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que realmente cuando estamos colocando al Señor en nuestra vida, cuando le buscamos a Él, Él nos trae luz, nos guía, nos da sabiduría para poder alcanzar realmente la bendición para nuestras vidas. La verdad, Jesús nos ofrece la posibilidad de vivir una vida única, inigualable. Los resultados que se producen en aquellos que reciben y obedecen el mensaje demuestran que es verdad, que se confirma esta teoría. Las vidas son transformadas. Hechos 9, versículo 20 y 21. Nos dice, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que Jerusalén perseguía a muerte y los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Así que vemos realmente cómo las vidas son cambiadas, transformadas por el poder de Dios. Y ese mismo Dios es el mismo que tenemos hoy y es el mismo que sigue transformando y cambiando las vidas de una forma poderosa. La vida. Él estaba en la fundación del mundo, en el principio de todas las cosas, en el inicio de todos los tiempos. El que lo reciba obtendrá la vida y la luz, vivirá con claridad de Dios y no renegará la vida, sino que la amará. Primera de Juan 1:1-3 y 5:12. Nos dice el Señor, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Y en 1 de Juan 5:12 nos dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que necesitamos realmente tener a Jesús en nuestro corazón para poder vivir a pesar de las dificultades y problemas y luchas que podemos atravesar en una vida diferente, una vida en abundancia. Ninguna persona en toda la historia tuvo una vida tan extraordinaria como la de Jesús. Desde su nacimiento virginal, sus enseñanzas, los milagros, hasta su muerte y resurrección. Entre paréntesis, la Pascua simboliza la resurrección de Dios. Muchos dicen, no, en la época de comer chocolate. Bueno, es una consecuencia, una fiesta global, pero en realidad se recuerda la muerte y posterior resurrección de Dios. Marcó un antes y un después, transformó la vida de muchos y sigue cambiando a quienes lo desean, porque está vivo. Nos dice la palabra en 1 Corintios 15, 6-8, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Así que aquí, una vez más, es como que está declarando que Jesucristo resucitó. A muchos les encanta competir y compararse entre sí, más en el mundo de la adicción. No intentes nadar más rápido que el tiburón, pero trata de ser más veloz de la persona que bucea con vos. A ver, muchachos, no hay que pelearse con la familia ni con amigos, ni tampoco con desconocidos. Eso dejémoslo para la vieja vida, el pasado en sí. Y para pensar, ¿no hay otro nombre fuera de Jesús en quien podamos alcanzar la salvación eterna? Hechos 4:12. Nos dice el Señor, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Así que el único es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Algunos cuestionamientos para desglosar, pensar, digerir. ¿Crees que vale la pena esforzarse para estar limpio? A ver, estuviste bastante tiempo en las tinieblas, en el consumo. Ahora estás ahí en la orilla de la sanidad y de la bendición. ¿Está bueno continuar hacia lo bueno o tomarte un stand-by, un respiro y decir, bueno, hasta aquí llegué, voy a volver al pasado, a concurrir a fiestas que no debo y a ingerir sustancias que no tengo que volver a repetir de las mismas? ¿Tenés sueños incumplidos? Capaz sos grande y decís, mi vida ya está, no tengo por qué soñar, en quién pensar, qué anhelar. Y tal vez estás angustiado y esa angustia te puede llevar a la depresión. Pensás
¿Por qué la cuarentena nunca termina? Hace tiempo que no ves a seres queridos. Entonces, poner todas las barajas, las cartas sobre la mesa y conformarte con lo bueno que tenés, lo positivo. ¿Cómo te sentís cuando hay problema en tu familia? ¿Te echás la culpa de todo? Como el famoso, vos tenés la culpa, vos tenés la culpa y vos tenés la culpa. De esa forma repartimos las cartas por igual porción, valor, y nunca llegamos a buen puerto. Es un conformismo inexistente, un como si. Entonces debemos asumir los errores que cometemos, porque cada día de la vida uno puede y debe cometer errores, porque si no seríamos máquinas. Y aquí y ahora estamos muy lejos de eso, mejor dicho, años luz. El único que no se equivoca es Dios. Describí tu ideal de familia. Capaz sos divorciado o separada y bueno, querés volver a tener una familia. ¿Tenés hijos o no? No difiere, porque una familia puede ser de 2 personas. Entonces, pensar en ese carril, en la dirección correcta y ver qué es lo que esperás del futuro cercano y también del lejano de acá a unos años. Buenísimo, y lo principal entonces es tener en cuenta, como dijimos, que Jesús es el único camino. Él es el camino y nos va a mostrar la dirección en nuestras vidas. Él realmente nos muestra la verdad de las cosas y trae vida, una vida diferente, distinta a la que el mundo ofrece. Por lo tanto, para vivir una vida donde podemos alcanzar cada bendición y podemos alcanzar los logros, es con Jesús en nuestro corazón. En tal forma, estamos casi llegando al límite del tiempo. Las luces y alarmas nos indican de que debemos hacer un corte. Muy bien, vamos a un corte. Pausa. Yo quiero paz, aunque parezca que soy loco suelto. Modernidad, que se olvidó lo que somos por dentro. Queremos paz, pero no la que se firma en tratados. Quiero tu paz, como señal que seguís a mi lado. Y toda la hinchada, toda gritará. Abajo los palos, arriba las manos y el gol. Y yo solo quiero un poco más, porque con empate no alcanza para ser campeón. Y la monada pide, quiero más, pide, quiero más, pide, quiero más. Y la monada pide, quiero más, pide, quiero más, pide, quiero más. Y la monada pide, quiero más, pide, quiero más, pide, quiero más. Y la monada pide, quiero más, pide, quiero más, pide, quiero más. Continuamos con nuestro programa de radio online Premium. Búscanos en las redes sociales a través de nuestros canales oficiales. En Facebook, Iglesia Nueva Vida con Jesús, en la cual podrán encontrar información referida a la iglesia en cuanto a cultos, carteleras, actividades, seminarios, obviamente suspendidos momentáneamente. Desconocemos la reapertura, ojalá sea pronto, pero nunca se sabe en este país. En segunda instancia, la fanpage Patricia Lizairi, en la cual pueden evidenciar textos bíblicos, devocionales y lecturas referidas a la palabra. Y en Adiós Adicciones, la vedette de la pasarela, podrán encontrar información referida a la fundación, valga la redundancia, con tratamientos a corto y largo plazo, modalidades de trabajo, información general de la adicción, porque mucha gente no conoce en profundidad qué es la adicción, cómo transcurre y a qué llamamos adicción, porque algunos están bastante alejados de la realidad y otros tienen muy poco conocimiento y horas de vuelo. También podés escucharnos en YouTube y en Instagram, Iglesia Nueva Vida con Jesús. Y el anuncio principal, atención terapéutica para todo público adulto en general. Si te sentís angustiado, estresado, enojado o ansioso, tenemos sesiones individuales con absoluta reserva. Podés consultarnos vía chat por nuestras terminales bien conocidas para adictos, un tratamiento eficiente y también para personas que
pertenezcan al segmento de la ansiedad, el enojo, la ira. Todo público adulto, sean adictos o no, siempre vale destacar esta información porque muchos pueden confundir una cosa con la otra. Un tratamiento es para un adicto y otro para una persona que no tiene ningún rasgo ni características adictivas ni de adicción. Muy bien, y continuamos entonces, y el próximo tema es cómo tenemos que cimentar nuestra vida, ¿no? Y la idea es haciendo raíces en Dios. Así es. Bien que me pudiste señalar el título mientras acomodo mi apunte. No sé por qué, pero por momentos tengo ganas de seguir y en instantes tengo ganas de dejar todo. Me vienen pensamientos que no tienen sentido. Parece que los problemas se han aumentado. A veces me pregunto por qué me pasa todo y yo realmente quiero seguir a Dios en la lucha, o sea, en la victoria posterior. La verdad de Dios fue sembrada en nuestros corazones y hemos aceptado de corazón. No permitamos que el diablo nos robe el gozo, que experimentamos que nuestras emociones nos desanimen. Hagamos crecer nuestras raíces con fe en lo más profundo de Dios. Muchas veces la gente relaciona todo con el diablo. Sabemos que existe, pero a ver, si llueve o hay truenos, no es obra de Satanás, es obra de la naturaleza que creó Dios, que se entienda. Nos dice Perdón, la palabra. Marcos 4:2-8. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas, y como parte de su instrucción les dijo: pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. El comportamiento es muy frecuente con rasgos de bipolaridad. Que se entienda, no como una enfermedad aquí, sino en cambio de opinión todo el tiempo, cada instante, no 5 días después, sino 1 minuto a posteriori. Una cosa es modificar con el paso del tiempo y eso es sinónimo de evolución, siempre y cuando se respete la moral en los ideales, porque una actitud inmoral o un proyecto que Dios no aprueba no está bueno llevar a cabo. Pero hay gente que dice blanco y negro todo el tiempo, constantemente, y ahí empezá a desconfiar. El resultado es incumplimiento de las obligaciones en dicha persona y una falta importante a la verdad. Ese nicho de público no puede ser ejemplo de nada ni de nadie. ¿Cómo permitimos que la semilla sembrada crezca en nosotros, ignorando sus maquinaciones? No tenemos que escuchar la voz del enemigo que nos dice que nunca vamos a cambiar y que seguir a Dios es imposible. Debemos tener fe en la palabra sembrada en los corazones, obedecerla y permanecer en ella. Marcos 4, 14 y 15. Nos dice así: el sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Así que cuando escuchamos la palabra tenemos que tener cuidado que quede guardada en el corazón y no permitir que de alguna forma el enemigo la esté robando, sino digamos llenarnos con su presencia y guardar esa palabra en nuestro corazón. Esquivando las piedras. Y no se hincapié a la calle de San Telmo, que habría que obviar esa acera, ni tampoco a las hinchadas cuando se cruzan a veces en la Panamericana. A pesar de lo que digan los demás, no tenemos que pensar en abandonar el camino, aunque no compartan la fe. Tenemos que seguir adelante sin mirar atrás, el pasado, aunque muchos nos rechacen. Marcos capítulo 4, versículos 16 y 17. Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tiene raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella.
Entonces como que reciben la palabra, pero viene el problema y ya se olvidan de todo. Sí, conozco unos cuantos de esos. Sin dejarnos seducir. De nada sirve poner nuestra confianza en las cosas materiales de este mundo. A ver, es importante lo material, pero tampoco tienes que desvivirte por eso. Ni tampoco conformarte con nada. Porque nada trajimos y nada nos llevaremos de él. Estas son aspectos, características que pueden fallar. Porque nada es seguro. Los placeres de este mundo pasan y nada permanece para siempre. Y Marcos 4:18, versículo 19, Marcos 13:31 y 1 Juan 2:25 y 17, ¿qué nos dice? Nos dice en Marcos capítulo 4, otros son como lo sembrado entre espinos, oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. O sea que uno puede escuchar la palabra, pero las mismas preocupaciones realmente lo ahogan, no permiten que esa palabra quede arraigada en el corazón. En Marcos 13:31 nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y en 1 de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que debemos realmente afirmarnos en la palabra, escuchar la palabra, obedecer y vivir esa vida fructífera. Sumando y multiplicando, como dice el tema de Baglietto de la Trova Rosarina. Cuando dejamos que la palabra de Dios sea nuestra guía en la vida, las cosas comienzan a salir bien. Experimentamos crecimiento en todas las áreas. Marcos 4:20, Romanos 8:37. Pero otros son como lo sembrado en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Y en Romanos 8:37 nos dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que cuando guardamos la palabra en el corazón, aunque vengan las dificultades, podemos enfrentar cada situación y aún así ir venciendo, porque con Él somos más que vencedores. Vencemos el problema y vamos a crecer espiritualmente. Tal vez no estemos avanzando en nuestra vida cristiana porque la semilla está plantada en un lugar inadecuado, equívoco, que impide nuestro desarrollo espiritual, social y material. A ver, espiritual en el espíritu del corazón, social en el aspecto en el cual me encuentro, y material, objetos, sí, a eso refiere. Tenemos que parar de examinar si realmente estamos leyendo la Biblia, orando cada día, asistiendo a las reuniones y pasando tiempo con los hermanos. Muchas veces el tiempo con hermanos, y obviamente si hay mate de por medio, presta para la filosofía, pero dejemos a los antiguos fundadores de la misma, de la lógica, en dicho campo. No filosofemos, al menos los que no somos filósofos. Al hacer estas cosas estaremos haciendo raíces profundas en Dios, echando una raíz, un sector, o sea, alimentando un nuevo triunfo. Hebreos 10:25. Nos dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acercan. Entonces es muy importante congregarse porque en ese congregarse es donde escuchamos la palabra de Dios, donde podemos orar, donde el Espíritu Santo nos ministra. Pero bueno, en este tiempo que no podemos hacerlo, debemos allí en casa buscar cada día de la presencia de Dios, estar leyendo la palabra y alimentar nuestra vida espiritual para estar firmes, para que pronto podamos congregarnos y estar juntos alabando al Señor. Sí, desconociendo el momento. A ver, tampoco son los últimos tiempos como algunos vaticinan por ahí, que la realidad es lo más lejano a esos textos. Porque el tiempo libre muchos lo usan para realizar diferentes actividades, pero el ocio profundo quema la cabeza. Al cometer tantas faltas durante muchos años, debido al consumo, Patricia, hay situaciones que a cualquier persona le hubiese hecho tomar un color fucsia de la vergüenza. Decir, esto no puede ser que haya cometido, y me pongo burro por a bordo.
A algunos no se les movía ni un músculo de la cara. Profesionales de la mentira y creadores de la manipulación premium, quienes te venden gato por liebre. Esos creadores reales tienen más cara que espalda. Y no por no ir al gimnasio. Son caras duras. Sí, Patricia, vos te preguntarás qué quiere decir esa frase. Un sello propio, la frase esa. Más cara que espalda. En algunos casos queda una reserva de mentiras una vez completo el tratamiento, o como un famoso muchacho, famoso no, un muchacho que conozco que omite tanto que no sabes qué es verdad y qué es mentira. Y ese muchacho ya termina el tratamiento. Total, ¿cómo dice el Nordelta? ¿Qué le hace una lancha más al tigre, Patricia? Bueno, entonces como para ya llegar a la conclusión, decimos que lo más importante es seguir a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y que nosotros debemos realmente afirmarnos en Cristo cuando recibimos la palabra, guardarla en el corazón y ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores olvidadizos. Exacto. Permitamos que la semilla crezca y estaremos firmes ante cualquier circunstancia. Y algunos cuestionamientos. Hoy, ¿quiero seguir adelante o volver al pasado? A la inmundicia, a la mala vida. ¿Qué ideas pasan por mi mente durante todo el día? Aspectos positivos, negativos, un balance general, así. Toma una virome o un lápiz, lo que tengas a mano, una hojita, y escribí. ¿Mis emociones dominan la razón? Qué buena pregunta esta, porque a muchos que no son adictos, las emociones los manejan como un famosísimo jugador de fútbol de la Liga Española de ese equipo. ¿Qué me cuesta cambiar? ¿El carácter? ¿La actitud? ¿El enojo? ¿La ira? Y por último, ¿quiénes me rechazan? ¿Conocidos o desconocidos? ¿Me molesta el rechazo o me es indiferente? ¿Me hace más grande? Bueno, vamos a estar orando y que realmente el Señor, el Espíritu Santo, esté hablándonos para poder dirigir nuestras vidas y alcanzar aquello que estamos anhelando. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo que hemos podido compartir tu palabra y hoy nos hablaste, Señor, que vos sos el único camino. No hay otro camino que podamos tomar, sino solamente tomarnos de la mano de Jesús, que Él nos lleva al lugar de bendición. Y Señor, nos hablas para que nos preparemos, para que afirmemos nuestra vida sobre la roca firme, que aun cuando vengan esas tormentas fuertes vamos a permanecer así de pie, porque es tu mano que nos continúa sosteniendo. Señor, tu bendición sobre cada oyente. Señor, trae sanidad, levanta las vidas y trae la provisión. Y en el nombre de Jesús declaramos victoria. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. De lunes para el mundo somos un programa hiperfederal. Hasta el próximo encuentro. Dios les bendiga.